Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes y bienvenidos una vez más al estudio de la palabra de Dios. Y pues como siempre, un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Entonces, hoy vamos a hablar sobre las 70 semanas de Daniel, como empezamos en el estudio anterior. Empezamos en el libro de Daniel, tocamos un poco de unos temas muy importantes. Es el trasfondo, tiene que haber un trasfondo para poder entender bien a bien el tema que tú vas a hablar, en este caso de las 70 semanas de Daniel. Pero antes quiero en una manera breve contestar una pregunta que me hicieron acerca del estudio que tuvimos hace como unos 2 o 3 estudios anteriores. La pregunta era que si Dios creó el universo en 6 días. Entonces quisiera llamar tantito su atención de cada uno de ustedes, porque voy a contestar esa pregunta en un pequeño resumen del estudio que tuvimos hace 2 o 3 semanas, y parece que usamos los 2 estudios o un estudio y medio acerca de esto. Entonces, para empezar, Dios creó el universo en un momento, de una sola vez. Él creó el universo. Génesis capítulo 1 y el verso número 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí Dios lo creó todo. Y Génesis comienza con una afirmación terminante, que no da lugar a sospecha alguna de duda. Su afirmación es que en el principio Dios completó perfectamente la totalidad del cosmos. Ahora, la palabra principio es muy importante porque se refiere, esa palabra, sola palabra, en el principio o principio, se refiere a la totalidad de todo lo que Dios creó, todo lo creado. Y este es lo más importante, ex nihilo, la palabra en latín, de la nada. Ahí en Génesis capítulo 1, verso 1 se llevó a cabo todo eso. Ahora, en ese solo verso de Génesis capítulo 1 y el verso 1, eso cubre toda la creación del universo y todo lo que existe en él, ya sea que estemos hablando de galaxias, de estrellas, de planetas, de sistema solar o todas aquellas cosas que están en los extremos más alejados en todo el universo, en el espacio, claro. Y algo más que quiero añadir, que no lo dije en el estudio pasado, que es muy probable que los ángeles fueron creados también simultáneamente, juntamente con todo lo que Dios, todas las cosas que Dios creó ahí en el universo. Ahí fueron creados los ángeles. No hay una escritura que usted encuentre en la Biblia donde diga específicamente qué día o en qué momento fueron creados los ángeles. Así de que los ángeles, la mayoría que yo he visto y he oído de personas y he hablado con también comentar, ese es el único lugar donde hay cavidad para la creación de los ángeles, en la que cuando Dios creó todo el universo en un momento. En ese verso 1 de Génesis, ese es el que les digo, esa es la clave. Acuérdense que les dije que es una cláusula independiente y lo voy a explicar un poco ahorita en este corto resumen. Génesis 1.1 es una cláusula independiente de lo demás. Lo demás es una ampliación de lo que él ya hizo, él creó en el principio. Ahora, no se nos olvide que juntamente con Génesis 1.1, yo les di la escritura también de Hebreos capítulo 11 y el verso número 3, ¿verdad? Donde dice que por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De lo que no existía, Dios lo trajo a la existencia de una sola vez, en un momento. Todas las cosas que no existían, y hablé de eso también, les parafraseé esa escritura de Génesis capítulo 1 y el verso 1. No quiero tomar ese tiempo porque yo ya les hablé de eso. Ahora, hay otra tercera escritura también que son importantes de estas 3 escrituras. La tercera escritura que les di también, no se les olvide que va juntamente con esto, es el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 1 y 3.
dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Verso número 2, el verbo, era en el principio con Dios. Verso número 3, y todas las cosas por él, por el verbo, por la palabra, fueron hechas, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no. Digo, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ese verso 3 es mucho importantísimo, porque todo lo que existe, todo lo que nosotros miramos en nuestro alrededor, visible e invisible, todo fue creado por él, por Dios. Nada viene por casualidad, por azar o por evolución. Todo eso estuvimos hablándolo. Entonces, el verso 3 es muy importante, porque ahí dice, todas las cosas por él, por el verbo fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces Juan aquí está haciendo referencia, cuando usa la palabra en el principio era el verbo, ese principio es el mismo principio que está hablando en Génesis, capítulo 1 y el verso 1, donde habla de la creación del universo. Aunque el énfasis primordial, no se nos olvide también, aquí en lo de Juan, en el capítulo 1 y el verso 1 al 3 o en adelante, es la deidad del Señor Jesucristo. Juan dice, en el principio, no importa el lugar donde usted ubique ese principio, se lo dije, no sabemos qué principio, pero donde quiera que haya sido ese principio, el verbo ya existía. En el principio era. Le llaman a eso pretérito pasado. Era. El verbo ya existía cuando se crearon los cielos y la tierra. Entonces, por tanto, Jesús es Dios. La deidad del Señor Jesucristo es un principio esencial de la fe cristiana y no negociable. ¿Quiere otra escritura más? La puede agregar ahí. Colosenses capítulo 1 y el verso 16 en adelante. El verso 15 dice, hablando del Señor Jesucristo, que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. No está hablando de rango, está hablando de preeminencia. Él es el principio de todo. El verso 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas de los cielos y la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él, Señor Jesucristo. Y para Él, verso 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Verso 18, para que sepamos que está hablando del Señor Jesucristo, dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y otra vez va a mencionar la palabra primogénito, el primogénito de entre los muertos. Y ahí va a decir, para que en todo tenga la preeminencia. Él es el principio de todo, Él es el que tiene la preeminencia en todo. Entonces, Él puede agregar esa escritura también a esas tres que les di, para que ustedes alcancen a mirar que la creación del universo fue en un solo momento, en un instante. Dios trajo de la no existencia a la existencia todo esto que nosotros miramos y que no miramos también, toda cosa invisible. Entonces, ¿cómo llegó el universo a ser lo que ahora es, lo que ahora vemos nosotros y sabemos? Bueno, como dijimos, aquí está, ¿verdad? Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Voy a decirles algo que yo les dije en el estudio pasado y es muy importante. Los hebreos no tenían palabra para describir lo que es el universo, como nosotros sí tenemos una palabra para describir universo. Ellos no, ellos tenían una frase, y la frase que ellos tenían para describir el universo, o que ellos usan para describir el universo, es esta de Génesis capítulo 1 y el verso 1, los cielos y la tierra. Para ellos, eso describe el universo en su totalidad, o lo que nosotros también llamamos como el cosmos. Ahora sí vamos a bajarnos tantito al verso 2.
En el verso 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Este es el tema de más controversia. Aquí es, y es más, no todo el verso, no voy a usar todo el verso, nomás estas dos palabras. Y la tierra estaba desordenada y vacía. En el idioma hebreo, estas dos palabras, desordenada y vacía, significan exactamente lo mismo que está hablando. Desordenada y vacía. O sea, no hay una diferente. No, en hebreo eso es lo que está diciendo. Ahora, tengo que decirles esto también. En la versión en inglés de la Biblia Reina Valera es King James. King James usa también otra palabra que también la mencioné yo con ustedes en el estudio ese pasado. La King James en inglés dice, y la tierra estaba sin forma y vacía. Without form and void. Entonces está usando la palabra que yo les mencioné en griego, amorfa. La tierra estaba amorfa. Estaba sin forma y vacía. Entonces, ahora yo quiero que pongan atención en esto. El significado teológico, o sea, estoy hablando de la que se usa cuando estás hablando acerca de la escatología, de profecía o de esto, de Génesis capítulo 1, los hombres que enseñan todo eso, el significado teológico de esas dos palabras, desordenada y vacía, o sin forma y vacía. Y yo creo que esto nos da una manera para que nosotros podamos entender bien la interpretación tradicional acerca de la creación de Dios. Es no apta, la tierra no estaba apta para ser habitada. Entonces, ¿qué sucede cuando Dios crea la tierra juntamente con todos los demás planetas, cuando creó todo el universo en un solo instante? Pues, ¿qué fue? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿O qué sucedió? ¿O qué va a hacer Dios? ¿O qué hizo? Bueno, primeramente, permítanme exponerles algo de esta manera. Vamos a imaginarnos al planeta Tierra como una inmensa bola, porque así lo describe la Biblia, una inmensa bola cubierta totalmente de agua. Lleven acá su imaginación. Una bola cubierta totalmente de agua. Ahora, si tú alguna vez has navegado en un barco y has estado en lo que se llama en mar abierto, o sea, allá en la inmensidad de las aguas del mar, y todo lo que tú miras a tu alrededor es pura agua, nada más las aguas del mar. Ahora, cuando tú miras así, tú andas estás ahí en ese barco y ves para tu alrededor pura agua. ¿Cómo ves el agua del mar? La ves donde se está moviendo, porque es inmenso. Las profundidades que están en el océano, todo eso, hacen que el agua haga unos bamboleos así, se está moviendo como olas y todo eso. ¿Qué es lo que te hace ver eso? Como una gelatina. No sé si estén conmigo, ¿verdad? Si lo miran así de esa manera, porque se lo digo porque yo lo he visto, lo miras como una gelatina. Entonces, ya con eso en mente, nosotros, así estaba la tierra cuando Dios la creó, ¿verdad? Cubierta de agua y todo eso, posiblemente y moviéndose así como les estoy diciendo yo. Ahora, al estar así, pues no estaba apta para ser habitada, ni creo que alguien pudiera habitar un lugar así, ¿verdad? Entonces ahora te voy a decir lo que sucedió. Dios invirtió, después de que creó el universo, los planetas, la galaxia y todo, y más especialmente los planetas, y más específicamente el planeta que Él escogió para la habitación de ese ser que iba a llevar su imagen y su semejanza. Dios invirtió 6 días en arreglar la tierra y prepararla. La tierra ya había sido creada, pero no estaba preparada para ser habitada. Entonces, pues, ¿cómo es que te puedes imaginar? Si la tierra está así cubierta de agua y no está apta para ser habitada, entonces, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Va a invertir tiempo para prepararla y arreglarla. ¿Por qué? Porque está cubierta de agua. Ahí no hay árboles, no hay vegetación,
y aunque está cubierta de agua totalmente, no hay peces, no hay animales marinos, no hay aves que están volando sobre la superficie de la tierra o del agua. Sencillamente, ¿por qué? Porque todavía no han sido creados. Nada de eso. Va a llevar a cabo eso y es para enseñanza de nosotros también. Porque yo quisiera, como les digo, para mí me basta el puro primer verso y saber que Dios creó todo. Así. Pero qué bueno que Él empieza a describir verdaderamente cómo se llevó a cabo todo eso. Entonces, ¿qué hace Dios en esos 6 días? Preparar la tierra. ¿Y cómo es eso? Bueno, es como si tú compras una casa o un apartamento nuevo, ¿verdad? Pues tú no te vas a ir a vivir ahí luego, inmediatamente. ¿Por qué? Porque vas a prepararla, vas a comprar muebles, vas a arreglarla, no te gusta el color, vas a cambiarle de color, vas a poner esto y vas a hacer lo otro. O sea, vas a arreglar la casa para que tú puedas habitarla ahí. Tú vas a vivir en esa casa, por lo tanto vas a tener que arreglarla y vas a tener que prepararla. Entonces, pues lo mismo hizo Dios, lo mismo que la ilustración que les di yo de cuando la luz, ¿verdad? Cuando yo les dije, cuando Dios creó la luz, pues, ¿qué es lo primero que vas a hacer cuando vas a ir a poner orden en un cuarto que está oscuro? Dices, voy a arreglar el cuarto porque yo sé que hay un tiradero grande y todo eso. ¿Qué es lo que haces cuando entras a ese cuarto oscuro? ¡Bum! La luz. Es lo primero. Es lo primero que hizo Dios, ¿no? En el primer día. Sea la luz y fue la luz. ¿Por qué? Porque va a trabajar en todo eso. Aquí va a preparar la tierra también. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que ahí, en ese último día de la creación, Él va a introducir al ser que Él iba a crear a su imagen y semejanza, aquel que iba a ser la corona de su creación, aquel que con tanto amor Él formó con sus propias manos, ¿verdad? Para que habitase en esa gran casa que es la tierra, así de sencillo. O sea, lo mismo que uno hace cuando uno compra una casa y la va a arreglar, Dios lo hace, pero ahora en una manera grande, ¿verdad? En grande. ¿Por qué? Porque va a ser la habitación de nosotros. Porque no nada más cuando habla uno de Adán o de Amba, estábamos hablando de la descendencia, de todos los que íbamos a venir a través de Adán. Génesis capítulo 2 y el verso número 7. Ahí dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Entonces, ahí ese pasaje describe a Dios como un artesano que le está dando forma a su obra de arte con sus propias manos. Eso es lo que hizo con el hombre. Si ustedes se fijan en los estudios que tomamos la vez pasada, del primer día, fue nomás rápido así, nomás, pero una cosa que sobresalía y es que era el mandato de Dios, y dijo Dios esto, y así fue, ¡pum! Y vas a encontrar todo eso, y así fue, inmediatamente se llevaba a cabo, tan pronto cuando Él hablaba la palabra, Él daba la orden, se obedecía inmediatamente. Con el hombre no, con el hombre tomó su tiempo. Aunque en Génesis capítulo 1 y el verso 26 te dice, después de crear a los animales marinos en el agua y los animales domésticos en la tierra y todo esto, y luego dice, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, ¿verdad? Pero ya aquí, en el verso 7, ahí te da la explicación, que Él tomó su tiempo para crear al hombre. ¿Por qué? Porque esta iba a ser la habitación del hombre. Todo lo que Él llevó a cabo era con ese propósito para, vámonos ya hablando globalmente, para la humanidad, para nosotros. Nosotros somos el especial tesoro de Dios, el ser humano. Por eso a Él le puede la condición en la que está ahorita el mundo. Entonces, mi deseo es, como les digo, que ustedes estudien la interpretación tradicional del relato bíblico, el que está ahí en Génesis capítulo 1, el verso 1, así como lo hemos estado viendo en los estudios, que vimos en los estudios anteriores. ¿Por qué? Para que no entren en temas de debates. La razón que yo les hago mención de eso es porque la relación de Génesis capítulo 1 y verso 1 y verso 2, la relación entre esos ha sido controversial.
una controversia por largos años que ha habido entre intérpretes y comentaristas, donde han surgido una gran cantidad de teorías. Por ejemplo, cuando se enseña que hay un espacio vacío, porque esa es una de las teorías, el espacio vacío que hay ahí entre Génesis 1 y Génesis 2. Cuando tú enseñas que hay un espacio vacío entre Génesis 1, verso 1, capítulo 1, verso 1 y verso 2, entonces tú estás dando entrada a todo un montón de teorías. Por ejemplo, una muy conocida, la teoría del cataclismo, que hubo un juicio divino idéntico al diluvio universal y que esa catástrofe fue causada por la entrada del pecado en las huestes celestiales dirigidas por Satanás allá en el cielo. Ahora, hay otra teoría también, y esta es la que a mí me enseñaron a mí en el colegio. Por un tiempo, pues claro, yo no sabía nada, fue lo que me enseñaron, pero a través del estudio de la palabra uno se va dando cuenta que no es así, porque te confrontas. Cuando tú estás hablando, cuando tú haces trabajo de evangelismo, te encuentras con mucho porque te van a salir personas, así no te preguntas, ¿entiendes? Y no le vas a sacar la vuelta, la Biblia tiene la respuesta a toda pregunta. Entonces, y es cuando más a ti te entra esto de ¿cómo está? Entonces te dan más y más, o sea, aunque yo fui al colegio, a mí me enseñaron esto los maestros en el colegio, pero el verdadero estudiante es después del colegio. Porque hay unos que van al colegio y dejan los libros y todo eso ya, y se van a dirigir su vida como, ya nomás como creyentes y cristianos y todo eso. Pero el verdadero estudiante es el que sigue después del colegio. La mayor enseñanza que hay en un colegio bíblico es la disciplina. Aparte de lo que te enseñan los maestros, hasta donde ellos puedan llegar a saber. Pero la disciplina ¿para qué? Para tener este libro abierto. ¿Te imaginas tener este libro abierto por 3 años en un colegio, los 5 días de la semana, de 5 horas? La otra disciplina, la oración, entrábamos a la oración, a las 7 de la mañana ya estábamos ahí orando, todos los días, antes de entrar al colegio. Las clases empezaban a las 8 de la mañana, terminábamos como a las 1 o 2 de la tarde. Entonces, ¿te imaginas tener este libro abierto todos los días, por 3 años, los 5 días de la semana, por 3 años? Entonces es una disciplina, y ahí es donde viene la bendición, la riqueza. Porque entras tú al estudio de palabra y te das cuenta que no meramente es así. Entonces, esta teoría de la ruina y la construcción, que Dios creó un universo perfecto, incluyendo también una tierra perfecta con plantas, animales, incluyendo también que había la posibilidad de una raza pre-adámica. Y que fue en ese estado cuando sucedió la rebelión de Satanás allá en el cielo en contra de Dios. Y el resultado pues, fue el juicio de Dios que produjo un caos en la creación original. Y que Génesis capítulo 1 y el verso 2 es el que te describe lo que sucedió a raíz de ese juicio divino de Dios. Ahora, este es mi punto de vista. Ya está más para terminar. Les dije que iba a ser corto el resumen. Este es mi punto de vista y a la vez también mi consejo. Si tú sostienes la existencia de cualquiera de estas teorías que enseñan, no solamente las que te dije, hay muchas otras también. Si tú sostienes la existencia de cualquiera de estas teorías, te vas a encontrar en una postura, y esto a mí me sucedió, por eso lo digo, de querer armonizar la enseñanza bíblica con las conclusiones de la ciencia con respecto a la edad del universo. Porque esas teorías permiten aceptar la postura de que la Tierra tiene millones de años de antigüedad. Y más aún, hay quienes afirman que el universo tiene miles y miles de millones de años de existencia. Ahora, aquí viene otro problema también, más. Al aceptar el sistema de edades, porque eso es lo que hacías, sí, porque, y se los digo yo sinceramente, se los voy a decir sinceramente, cuando yo andaba haciendo evangelismo me salían con esta pregunta, de los dinosaurios, y de esto, y que tiene millones de años, y que los cavernícolas, los que vivían en las cavernas, que tiene que haber vivido gente antes viviendo de antes. ¿Qué es lo que hacía uno? ¡Bum! Génesis capítulo 1
Y el verso 2, mira, aquí posiblemente había algo hubo. Pues en realidad uno no todavía no traía uno conocimiento. Bueno, estoy hablando ya muchos años de esto. Gracias a Dios. No traía uno conocimiento. Entonces, este es otro de los problemas que te vas a encontrar. Es que al aceptar el sistema de edades geológicas, porque la geología es la que te enseña todo eso, la ciencia de la geología, que es la que estudia el origen, la evolución y la estructuración de la Tierra con su corteza terrestre y todo eso, y que te dice que por eso que está viendo que tiene millones de años la Tierra. Bueno, al aceptar el sistema de edades que te enseña la ciencia, de millones y millones, entonces el creyente o el estudiante de la Biblia va a tener que aceptar también el testimonio de los fósiles. ¿Verdad? Sí saben lo que son los fósiles, ¿verdad? Los huesos, bueno, los huesos de los animales o de todas esas gentes que vivieron allá prehistóricamente, que están enterrados ahí en la corteza terrestre. Ahí están dentro de la tierra, en las profundidades de la tierra, eso es lo que enseñan. Porque esos fósiles que identifican, lo que identifican son esas edades que tienen millones y millones de años, porque supuestamente esos fósiles que se encuentran ahí, como les digo, en la corteza terrestre, han estado ahí, pues no sé qué tantos millones de años, según la ciencia, pero miren, este es el punto, se los voy a decir, les va a ayudar. Cuando tú hablas de fósiles, son cosas muertas, y bíblicamente la muerte vino después del pecado de Adán. Antes de Adán no había muerte. Entonces, cuando se habla de fósiles, hablan claramente de un mundo en el que el sufrimiento, la enfermedad y la muerte, y con frecuencia, muerte violenta, ¿verdad? Porque enseñan ahí, peleándose unos a otros y recargándose y todo eso. Esas eran realidades universales, porque hablan de un mundo muy parecido a nuestro mundo. Un mundo en donde hay tortugas, tiburones, medusas, cocodrilos, castores, armadillos, murciélagos, dinosaurios y otros animales que ya, ¿verdad?, supuestamente están en extinción, ya están extintos. Pero ese mundo, por eso fuimos a dar aquí, ese mundo de entonces que nos habla Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3 y en el verso 6, ese mundo pereció anegado de agua. No tienes por qué irte a Génesis 1, 2. De Adán a Noé son 1500 años. Ese mundo de entonces pereció anegado de agua, o sea, el diluvio universal donde murió todo ser viviente, con excepción de 8 personas, ¿verdad? Noé y su familia. No se sabe qué cantidad de gente, dan muchas cantidades diferentes. Unos dicen que son 50 millones, otros que eran 80 millones, otros que a lo mejor eran menos, pero no se sabe la cantidad de gente, la cantidad, y no por todos los animales que ya estaban para ese entonces, que murieron. Pero el asunto es que ese mundo pereció negado de agua. Porque esas cosas que te enseñan de prehistóricas y todo eso, están hablando de muchos animales que nosotros conocemos y que tenemos en el día de hoy. Lo que te quiero decir con esto es que si ese mundo que ellos hablan, que existió antes del supuesto cataclismo preadámico, este es importante, entonces, fíjense, entonces ese mundo que ellos dicen que existió antes del cataclismo, antes del verso 2, ¿verdad? Antes de esa raza preadámica. Entonces, existió antes del pecado de Satanás. Porque el pecado de Satanás, según ellos, la ciencia, o los mismos cristianos o teólogos liberales, como les llaman, no sé, pero aún se enseña en los colegios esto, pues yo fui enseñado así. Lo voy a volver a repetir otra vez. Si ese mundo que se habla que existió antes del supuesto cataclismo
preadámico, que existió una raza preadámica, ¿verdad? Antes de Adán. Entonces, tiene que haber existido antes del pecado de Satanás, que fue el que produjo ese cataclismo por el cual murieron todos ellos. Es decir, el sufrimiento y la muerte existieron durante miles y miles de millones de años. ¿Te puedes imaginar tú eso? O sea, antes del pecado de Satanás y el pecado subsiguiente de Adán también, ya no tanto el de Satanás, sino porque el primer pecador fue Satanás, ¿verdad? Allá en el cielo, la Biblia lo dice. Ahí en Ezequiel capítulo 28, ahí te dice, el primer pecador fue Satanás, ahí le llama. Por lo que se halló en ti pecado, dice, le dice Dios a Satanás, por lo cual fuiste echado del santo monte de Dios. ¡Pum! Vámonos. Fue echado de ahí al cielo. Entonces, el decir que hubo sufrimiento, dolor, muerte durante miles de millones de años antes del pecado de Satanás y antes del pecado de Adán, como dicen los americanos, era un hermano que era, me decía, give me a break, hermano. Dios nos ha dado, miren, Dios nos ha dado razonamiento, nos ha dado sentido común, nos ha dado la virtud de la lógica, para no aceptar tantas cosas de esas y no andar comprometiendo la palabra de Dios con todo esto. Ya me puse un poco más serio, mejor aquí terminamos. Quizás más adelante, miren, se los prometo, comencemos una serie de estudios referentes no solamente al primer capítulo de Génesis, sino a los 3 primeros capítulos de Génesis, porque esos son fundamentales, son esenciales para muchas de las doctrinas que nosotros tenemos en el cristianismo. Pero por lo pronto los quiero dejar aquí con este comentario. Así de que ojalá y puedan haberse percibido de lo que estoy tratando de decirles a ustedes. No aceptar ninguna de esas teorías porque vas a comprometer la palabra de Dios, la enseñanza de Dios. Así nos dice la Biblia. Y si la Biblia dice que en un instante fue creado todo el universo, así fue. Ya lo que sigue en adelante es una ampliación de lo que Él ya llevó a cabo. Lleven en mente eso, que es Génesis 1:1 es totalitario hasta ahí. Es independiente de todos los demás versos. Y entonces y eso nos va a ayudar bastante. Entonces vamos a tratar de, aquí tenemos una media hora para Daniel. Vamos a Daniel capítulo 9, vámonos directo, ya no vamos a dar más de trasfondo, hay mucho, pero vámonos ya directo. Daniel capítulo 9, versos 24 y 27, que viene siendo el pasaje profético más importante de la Biblia, porque nos habla de las 70 semanas de Daniel, como lo conocemos, ¿verdad? En donde ahí el ángel Gabriel le dice a Daniel, 70 semanas, ahí en el verso 24, están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Ahí para empezar es clave eso, ¿verdad? ¿Hacia quién están dirigidas las 70 semanas? ¿Cuál es el pueblo de Daniel? Israel. ¿Cuál es la ciudad de Daniel? Jerusalén. Entonces, esas 70 semanas que el ángel le está diciendo a Daniel están determinadas, están dirigidas, están concretadas específicamente para Israel y la ciudad de Jerusalén. Ahora, aquí la cosa es que son 70 semanas de años. Entonces la pregunta es que ¿cómo sabemos nosotros que son semanas de años? A nosotros eso no nos ayuda en nada, no nos resulta fácil de poder entender, porque lo que nosotros conocemos es nomás semanas de días. No estamos acostumbrados a semanas de años. Lo único que conocemos son semanas de días. Entonces vamos a verlo de una manera simple. No me voy a ir
hay unos pasajes, pero déjenme nomás decirles, si no son semanas de años, entonces, por decir, vamos a decir que son semanas de días, pero si son semanas de días, entonces 70 semanas serían ¿cuánto? 490 días, ¿verdad? Y 490 días aproximadamente es como un año y un poco más de un año, porque 365 días trae el año. Y aquí las 70 semanas de días son 490 días, entonces un poquito más allá de un año en fracción. Entonces, nomás en la manera así simple, las cosas que Dios dice que tendrían que pasar, que lo vamos a ver porque apenas estamos empezando, que va a describir en esos 3 o 4 versos que habla de las 70 semanas, las cosas que van a suceder ahí, no creo que se van a llevar a cabo en un año. Y cacho, ¿verdad? Como estamos puestos a decir. Un año y cacho. No creo. Para no irme ahí, parece que en un estudio les di una escritura, ¿verdad? También de... bueno, váyanse al capítulo 10. Ahí, sí, ¿se acuerdan que sí les dije? El capítulo 10 ahí de Daniel. Porque en el capítulo 10 Daniel hace un ayuno de 21, de 3 semanas. ¿Verdad? Y por 3 semanas dices, estuve afligido y empecé esto y lo otro. Entonces, en el capítulo 9 te habla de semanas de años. Entonces, en el capítulo 10 habla de 3 semanas. Pero nomás dice, por 3 semanas estuve afligido. Entonces, ¿qué? Daniel ayunó por, ¿cuántos? 3 semanas, ¿cuántos son? Si son semanas de ¿cómo se llama? De años. ¿Sí me explico? Ahí tienen que ser semanas de días. O sea, 21 días. 7, 7, 7. Acá, si fueran semanas de años, esas 3 semanas de ayuno serían ¿cuántos? 21 años. Yo no creo que haya ayunado 21 años. Bueno, yo le di esa, pero ya no. Vámonos adelante. Vamos a Levítico, capítulo 25 y el verso 1 al 4. Esta es muy importante, esa escritura. Levítico, capítulo 25, del verso 1 al 4. Dice, Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí, diciendo, habla a los hijos de Israel, diciendo, cuando hayas entrado a la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová, ¿verdad? Reposo, lo que se conoce como el Shabbat, el año sabático, sábado. Entonces, dice, la tierra guardará reposo para Jehová. Verso 3, 6 años, este es un mandamiento de Dios. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás su fruto. Verso 4. Pero en el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. Otra vez viene la palabra Shabbat. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Entonces, este pasaje que estamos leyendo es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque existe la pregunta, ¿por qué Dios envió a la nación de Israel a cautiverio 70 años? ¿Por qué no 40? ¿Por qué no 50? ¿Por qué no 80? ¿O por qué no 90? ¿Por qué 70? Es que 7 es el número de Dios. No, aquí está. Aquí está. Dios mandó a la nación de Israel a que arase, que sembrase, que cosechase la tierra por 6 años y que le diese a la tierra un año de descanso. ¿Por qué? Porque el año de reposo, aparte del hecho de que iba a descansar la tierra, era una expresión de fe, de confianza en Dios, de que en todo ese año, en el 7º año, 6 días iban a sembrar y arar y cosechar la tierra. Y en el 7º año, todo ese año no iban a hacer nada absolutamente. Iban a confiar en que Dios iba a suplir toda necesidad. O sea, por eso les digo, no solamente era para descansar, dejar descansar la tierra, porque eso es. Ahora, nomás es ellos, los pueblos judíos, los que llevan a cabo esto. Ninguna otra nación deja descansar la tierra. Siembran trigo y lo levantan el trigo y lo preparan la tierra luego, para la cebada, para
ahí para esto, para lo otro. Entonces, esto es muy importante. Y la cosa era de que ellos tenían que confiar en que Dios iba a suplir toda necesidad. Entonces, ahí como que entra una especie como de crítica y dice, pues, ¿cómo es posible que no hayan podido confiar en ese Dios que los sacó de la esclavitud de Egipto, que les abrió el mar rojo y los hizo pasar como en seco? Y luego en el desierto, allá les dio una roca, la peña, para que tomaran agua. Esa peña, dice Pablo en Corintios capítulo 10, que los seguía donde quiera que ellos iban. O sea, no, es por decir así, o sea, donde quiera que ellos iban había una peña para darles agua, 40 años. Y les dio comida. Les dio el maná y les dio luz en la noche con la llama de fuego y en el día una sombra para que los cubriera del sol. Aparte de eso, el vestido y el calzado, todo eso, no se envejecieron. Ese reclamo se los hace Dios por medio de Moisés. ¿A poco se envejecieron sus zapatos? Yo creo que trajeron los mismos zapatos. 40 años. Y ahora no pudieron confiar en Dios, en este mandamiento que Dios les estaba dando. Porque aquí esta escritura, sí saben dónde está, ¿verdad? ¿Dónde está? En el Sinaí. Están en el desierto. Están en el desierto. Entonces, nosotros no debemos de criticar al pueblo judío, porque nosotros también más o menos, ¿verdad? Estamos cortados con la misma tela. Somos de la misma tela y cortados con la misma tijera, a lo mejor con una tijera diferente, peor que la de ellos. Pero nosotros también muchas veces, ¿verdad? Queremos trabajar, queremos que el día tenga 25 horas, creo. Trabajar lunes, martes, miércoles, porque si no trabajo, la familia no tiene para comer. Así que voy a trabajar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, hasta sábado y domingo. Y no dejar un día para Dios. Porque esa es la enseñanza aquí de ellos. El séptimo día era para descansar la tierra, pero también para que se lo dedicaran a Dios. De la misma manera nosotros también. Nos dio el séptimo día para descansar, ok, pero también para tener tiempo para Dios. Entonces no debemos nosotros de andar criticando nada de eso. Ahora, verso 6. Mas el descanso de la tierra te dará ahí está, les está diciendo Dios, para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo. Verso 7. Y a tu animal, a la bestia que hubiere en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer. Dios iba a suplir abundantemente toda necesidad de su pueblo. Pero ¿saben qué fue lo que ocurrió por 400? Aquí ya voy a entrar al punto donde quiero llegar. ¿Verdad? ¿Por qué fueron 70 años que Dios los envió de cautiverio? Bueno, lo que ocurrió por 490 años, hablando desde el tiempo del rey Saúl, y más específicamente del sacerdote Elí, cuando nació Samuel, más o menos por ese tiempo. Desde ese tiempo hasta el tiempo del cautiverio, cuando fueron a dar cautivos a Babilonia, son 490 años. En esos 490 años, ellos, por decir así, voy a usar esta palabra, le robaron a Dios 70 años sabáticos. 70 años que no dejaron descansar la tierra cada séptimo año, por 490 años. Y ahí ya más o menos vamos entendiendo nosotros, ¿verdad? ¿Por qué también vienen los 7 años? Las 70 semanas que estamos estudiando de Daniel. Porque solamente dividan 490 por 7, te van a dar 70 años, ¿verdad? Entonces miren el verso 8, aquí está. Y contarás 7 semanas, ¿de qué? Ahí está. Esa escritura ya ha estado desde que yo fui al colegio a estudiar. 7 veces, 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser, ¿cuánto? 49 años. Ahora ya sabemos que hay semanas de años.
como les digo, quizás para la cultura hispana o para cualquier otra cultura no haya semanas de años, pero para la cultura bíblica, para la cultura judía, sí hay semana de años, porque eso es lo que estamos nosotros estudiando. De ahí vienen las 70 semanas de Daniel que estamos estudiando, y por eso Dios los envió 70 años en cautiverio a Babilonia. Ahora pongan atención a esto también que vamos a ver enseguida. Bueno, ya sabemos por qué los envió 70 años, que no fueron 40, no fueron 50, no fueron 80, no, específicamente 70 años, porque esos 70 años ellos se lo habían robado a Dios. Les había dicho que debían de guardarlo, no lo guardaron, no obedecieron. Entonces, ahora lo importante aquí es en saber por qué los envió a cautiverio. ¿Se acuerdan que en el estudio pasado mencionamos de que Dios quitó a la nación de Israel de ser la nación prominente aquí en el mundo? O sea que la nación de Israel sobresalía en relación con las demás naciones del mundo, pero Dios quitó de ahí, pues precisamente por esa razón por la cual Él los envió al cautiverio. ¿Y por qué a Babilonia? Porque Babilonia es la capital mundial de la idolatría. Y aquí nos lo va a decir. Segunda de Crónicas, capítulo 36, del verso 14, nos va a explicar ahí por qué Dios hizo esto, de llevarlos en cautiverio y quitarlos de ser la nación prominente aquí en el mundo. Independiente. Eran independientes. Ahora, desde ese tiempo hasta este tiempo, Israel no es independiente, depende de otras naciones. Simplemente cuando vino el Señor Jesucristo, estaban bajo el yugo del Imperio Romano. Y han estado bajo todo, imperio tras imperio, nación tras nación tras nación. Amén. Entonces, segunda de Crónicas, capítulo 36, del verso 14, miren lo que dice, el verso 14. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado. ¿Verdad? Y ya dijimos en el estudio pasado, pues, ¿qué eran las abominaciones? Pues una sola palabra nomás, idolatría, de la peor clase, en su máxima expresión. Verso 17, brínquense al verso 17, del 14 al 17. Por lo cual Dios trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. ¿Quién hizo eso? Pues no fue el poderío de Nabucodonosor. No, fue la mano soberana de Dios. Él le envió a los caldeos para que se los llevaran en cautiverio. Es Dios quien los entregó a los babilonios. Verso 19. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Esto es lo que estábamos hablando la semana pasada. Es el año 586. Que fueron 3 viajes, fueron 3 deportaciones. La primera vez que fue Nabucodonosor a atacar a Israel, a Judá, fue en el año 605, 606. Ahí se fueron los jóvenes, ahí se fue Daniel. Daniel se fue jovencito con sus amigos y 70 jóvenes más. El segundo viaje fue en el 595, ahí fue el profeta Ezequiel, se fue en cautiverio. Y el tercer deportación es esta, donde ya finalmente Nabucodonosor vino a destruir Jerusalén completamente, el templo, en el año 586. Yo les dije que aquí, lleven en mente esa fecha, el año 586 antes de Cristo, ahí entra el periodo de los gentiles, el tiempo de los gentiles, así como nosotros, que no pertenecemos a la simiente física de Abraham. Todos somos gentiles. Entonces, de ahí comienza. Porque vino Babilonia, y luego vinieron los persas, y luego vinieron los griegos, y luego el Imperio Romano, y así sucesivamente, y todavía hasta la fecha.
esto está bajo las naciones gentiles. Entonces es muy importante tener eso en mente, porque ellos llevaron a cabo toda esa destrucción. Pues dejaron en ruinas todo, completamente. La ciudad de Jerusalén y el templo. El templo de Salomón, que era una de las 7 maravillas del mundo. Cosa tremenda. Verso 20. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Y como les digo, ¿por qué Babilonia? Bueno, porque Babilonia es la ciudad capital de la idolatría en el mundo. Ahora el verso 21, ahí está. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca del profeta Jeremías. Ese fue el último profeta que les lloró, les suplicó y nunca pudieron encarrilarse ellos. Y entonces Jeremías, Dios usa al profeta Jeremías y miren lo que les dice. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. 2 escrituras de Jeremías para que fijamos cuando él fue a decirles ellos. Él fue a hablarles. Vamos al libro del profeta Jeremías, capítulo 25 y el verso 11. Dice, y toda esta tierra será puesta en soledad, en espanto. Se les está diciendo ahí, me parece que era el rey, no sé si era Joacim o era alguien más. Les está diciendo al pueblo de Israel, esta tierra va a ser puesta en soledad, en espanto, y ustedes van a servir al rey de Babilonia 70 años. Ahí les está diciendo, esto es importante, mucho. Ahora, Jeremías capítulo 29, 4 capítulos más adelante, Jeremías capítulo 29 y el verso 10, les dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, eso dice Dios, yo los voy a visitar y voy a despertar sobre ustedes mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Dios los iba a llevar en cautivos a Babilonia, pero al final de los 70 años de cautiverio, Dios mismo los sacaría y los traería de vuelta a Jerusalén, que es su ciudad y es la ciudad de Dios. Ahora vamos a Daniel capítulo 9 y el verso 24. A volver ahí otra vez. En el verso 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Bueno, ya dijimos, ¿verdad? ¿A quién están dirigidas esas 70 semanas, verdad? La nación de Israel y la ciudad de Jerusalén. Entonces, Dios ha determinado 70 semanas de años, 490 años, para llevar a cabo 6 cosas con Israel y la ciudad de Jerusalén. Ahí mismo, en el verso 24. Ese es el propósito de las 70 semanas, para terminar la prevaricación, que es la rebeldía, la desobediencia, la apostasía de Israel, todo eso se va a acabar, pero no va a ser ahorita. Segundo, poner fin al pecado. Tercero, expiar la iniquidad. Cuarto, para traer la justicia perdurable para siempre. Sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ahí no está hablando de la persona del Señor Jesucristo. El escrito original dice para ungir el santuario, el lugar santísimo. Entonces, algo que nos pudiera ayudar aquí en esta de las 70 semanas es dividirla en 3 bloques. Un bloque, el primer bloque, porque es lo que lo va a escribir ahorita, 7 años. El segundo bloque, 62 años. Y el tercer bloque, 7 años, que es el de la tribulación, que es la semana que todavía no se lleva a cabo. Entonces nos va a ayudar para dividir, para poder nosotros entenderle bien a la enseñanza de las 70 semanas. Verso 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, nos vamos a ir a cosas concretas. Hay varios decretos que se llevaron a cabo, ¿verdad? El primero con Ciro, ¿verdad? El persa, cuando dejó ir los primeros que salieron de cautiverio, ¿verdad? Como 50,000. Zorobabel iba al mando y el sumo sacerdote Josué.
Y luego el otro decreto, Darío, también dejaron ir gente. No, Darío no dejó ir gente, era otra cosa. El tercer decreto fue cuando Edras lo dejó ir, Artajerjes. Bueno, ese mismo Artajerjes, el cuarto decreto, cuando Nehemías salió con ese propósito de reconstruir los muros, edificar la ciudad y reconstruir los muros de Jerusalén. En el año 444, esa es la orden o el decreto que está hablando aquí, en el verso 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, ¿quién dio esa orden? El rey Artajerjes, a Nehemías, en el año 444, antes de Cristo. De ahí empiezan las 70 semanas. Ahí empiezan a contar. Y pues me adelanto un poco para no tener que, porque después se me puede olvidar. Supuestamente el término de esas 70 semanas, esos 483 años, porque van a faltar 7 años para los 490, acuérdense. Esos 483 años se cumplen exactamente cuando el Señor Jesucristo entra a Jerusalén, que se le llama la entrada triunfal, ¿verdad? Pero pues sabemos que pues a los 4 o 5 días le iban a crucificar esa misma gente que lo aplaudía y todo eso. Bueno, pero ahí, en la entrada triunfal de Jerusalén, ahí se para, como dicen, el reloj profético de Israel. Ahí termina la semana 69. Entonces ya nomás, qué bueno, quería dar. Ahora, ¿cuál fue la orden que se dio en el verso 25? ¿Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, cuál fue la orden? Restaurar y edificar Jerusalén. Esas dos palabras, restaurar y edificar, ¿qué quiere decir? Significa devolver otra vez a la misma condición en donde estaba la ciudad de Jerusalén y el templo, antes de que la destruyera Nabucodonosor. Pues eso es lo que quiere decir, volverla otra vez a poner como estaba antes. Eso es lo que quieren decir esas dos palabras, restaurar y edificar. Y luego dice, hasta, adverbio de tiempo, el Mesías príncipe. Y luego dice, habrá, ahí va el primer bloque, 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y los muros en tiempos angustiosos. Si ustedes leen Esdras y Nehemías, se van a dar cuenta por qué está diciendo Daniel esto, que se van a edificar la plaza y los muros de Jerusalén en tiempos angustiosos, porque ahí tuvieron una serie de enemigos que ya estaban ahí en la ciudad de Jerusalén, ahí estaban esos individuos. Uno llamado Tobías y otro Sanbalat y otro que le decían el árabe, que querían participar en la reconstrucción de Jerusalén, y Nehemías le dijo, vámonos, ustedes no tienen parte ni suerte, no son ni ustedes del pueblo judío. Y aparte son enemigos, fueron un dolor de cabeza para Nehemías. Por eso hace Daniel mención que se volverá a edificar la plaza y los muros en tiempos angustiosos. Ahora, verso 26, este es clave, porque vamos a ver si lo vamos a llegar aquí, hasta donde vamos a quedar. Verso 26, y después, esa palabra, y después de las 62 semanas, y pónganle el primer bloque, 7, ¿verdad? Semanas. Entonces se diría, después de las 69 semanas se quitará la vida al Mesías. Este es el pasaje profético más tremendo e importante acerca de la muerte del Señor Jesucristo, de la muerte del Mesías. Es una de las grandes profecías. Pero lo más importante que quiero que ustedes se fijen, que está diciendo después de que se termine las 62 semanas y, como les digo, el otro bloque de 7 años donde se construyó Nehemías y Esdras y llevar a cabo la construcción de Jerusalén, 69 semanas. Después de eso, o sea, lo que quiero decirles es que tengamos en claro que la muerte del Mesías no fue dentro de las 69 semanas, ni tampoco en la semana 70,
Y esa es otra de las cosas que tenemos que ver aquí, la diferencia, de que hay una gran distancia, porque la semana 70 todavía no se cumple, las 69 ya se cumplieron. Pero mire lo que sucede aquí para irnos un poco más rapidito. En el verso ahí, en el verso 26, y después, déjenme aquí mirar, con mi Biblia. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Esa palabra, como en el castellano muchas veces no podemos, aquí puede decir que pues no fue él el que se quitó la vida, que no fue suicidio, alguien más le quitó la vida. No, en el escrito original parece ser que está hablando, haciendo referencia a de que no se pudo llevar a cabo las 6 cosas por las cuales se determinaron 70 semanas. ¿Se acuerdan el verso 24? El ángel le dijo, Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Ahí está el propósito, ¿verdad? Acabar con la prevaricación, expiar el pecado, todas esas 6 cosas, esas no se pudieron llevar a cabo con la muerte del Señor Jesucristo, ni aún hasta ahorita. Ahorita Israel, el pueblo judío, está con una ceguera espiritual, está en incredulidad. Ellos no creen en el Mesías. Individualmente, ahorita hay judíos que se han creído en el Mesías y se han convertido al cristianismo. Pero como nación, Israel no quiere saber nada del Mesías. Inclusive les dije que hay muchos judíos ahorita ateos por lo mismo. Y también les dije una cosa, se lo digo con base a esto, aquí la Biblia. Si Israel ahorita está en incredulidad, está en desobediencia, está con ceguera espiritual, no puede ser el pueblo de Dios. Es el pueblo escogido de Dios, yo se lo dije, y con Biblia ahí está. Y hay promesas para él que se van a llevar a cabo. Simple y sencillamente, si el pueblo judío no existiera, no hubiera milenio. ¿Por qué creen que el anticristo va a desatar una carnicería, una cacería por todo el mundo? No va a haber un lugar en donde no persiga. Después de la segunda mitad de la tribulación, el anticristo va a desatar una cacería, va a querer eliminar a todos los judíos, ¿no? Que no quede ningún judío, peor que lo que hizo Hitler. No va a ser nada parecido, va a ser algo tremendo. Esa segunda mitad de la tribulación va a ser tremenda, le espera algo duro para el pueblo judío. Ahora, ¿por qué creen que quiere eliminar? ¿Quién es el que dirige al anticristo? Satanás. ¿Por qué creen que quiere eliminar a todo judío? Que no quede ninguno. Porque si no hubiera judíos, no hay milenio. La razón que el Señor viene en su segunda venida, literal, es para cumplirle las promesas de Abraham, las promesas de David, y meterlos al nuevo pacto en el cual nosotros ya estamos. Entonces, si no hubiera ningún judío, pues no tiene nada que venir. Allá nos quedamos nosotros con él. Todos los redimidos, los que hemos sido redimidos. Pero no es así. No es así. Por eso es importante nosotros entender esto. Esas 6 cosas se van a llevar a cabo tan pronto cuando Él venga en su segunda venida literal. Ahí se van a cumplir esas 6 cosas como nación para ellos, porque van a entrar en el nuevo pacto, con un corazón nuevo, un espíritu nuevo, una naturaleza nueva, en donde van a ver que verdaderamente Él es Dios, Jesucristo, el Mesías. Entonces, en el verso 26 es muy importante, porque miren lo que viene enseguida. Lo voy a leer otra vez. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Miren lo que dice. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ahora, aquí se tiene que hacer la diferencia, ¿verdad? Porque acá, al empezar el verso 26, dice: después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Pero en el 25, perdón. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe.
Entonces hay que hacer la diferencia para que no se vayan a confundir. En el verso 26, léanle bien lo que dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Ahora, ahí te va a identificar ese pueblo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir va a destruir la ciudad y el santuario. Eso sucedió en el año 70, después del Señor Jesucristo. ¿Quién destruyó a Jerusalén y el templo? Roma. De ahí va a salir. Este príncipe que ha de venir es el anticristo. De ahí va a salir. El imperio romano va a resurgir. Esas naciones que pertenecieron en aquel tiempo, ese bloque o ese conjunto de naciones, de ahí va a salir el anticristo. Y es muy importante porque miren, en ese verso 26 ahí estamos nosotros. Es el tiempo que estamos viviendo aquí. Del verso 26 al 27 es un paréntesis que Dios soberanamente, Él deja pasar. Ya son cerca de 2000 años. Y es muy importante porque dice en el mismo verso 26, para terminar el verso 26, y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Hablando del pueblo judío, porque está hablando del pueblo judío, y su fin será con inundaciones, está hablando de que el pueblo judío, todo su caminar en este tiempo, hasta allá, hasta donde Él va a ir a tener ese encuentro con el Señor Jesucristo en segunda venida eterna, va a estar en guerra. Y si ustedes se fijan, fíjense, en el año 70, Israel dejó de existir como nación. Pasaron 1900 casi años, casi ya poquito para los 2000, en donde sí había comunidades judías, el pueblo judío sí existía, pero como nación no existía. En el 5 de mayo de 1948, la nación de Israel ya fue declarada como nación y el Estado de Israel, el lugar de residencia del pueblo judío. Entonces, desde esa vez, ¿cómo han estado en guerras? Guerras y guerras, y van a seguir en guerras y guerras. Y cuando dice, y hasta el fin de la guerra, ¿verdad? Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Bueno, ahí muchos dicen que está hablando de la guerra del Armagedón, pero déjenme les digo una cosa, los 7 años de la tribulación son tiempos de guerra. Los 7 años va a haber guerra. Porque la guerra del Armagedón sí la describe el capítulo 19 o del 17 al 19 de Apocalipsis, que va a ser la batalla final cuando venga el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero los 7 años de la tribulación van a ser guerras. Acuérdense que fue el Señor Jesucristo, les dijo a la pregunta que le hicieron los discípulos, va a ser la segunda señal. ¿Qué señal habrá en tu venida? De la manifestación de Él como Mesías. Y les dijo, bueno, la primera señal va a ser engaño. Vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos van a engañar. Esa es la primera señal, el engaño. La segunda, guerras. Habrá disensiones de nación contra nación, reino contra reino, y oiréis de guerras y rumores de guerras, y pelearán. Guerras, los 7 años de tribulación. Entonces aquí, donde dice, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y ahí entra el 27, el verso 27, ahí ya habla de la semana 70 de Daniel. Y esa la voy a dejar para el siguiente estudio, porque al hablar, vamos a empezar con ese verso 27, hablando de la semana que está por venir, que es la semana 70 de Daniel, que son el periodo de 7 años de tribulación. Vamos a empezar en el estudio que viene con esa, pero de ahí nos vamos a ir a Mateo capítulo 24. ¿Por qué? Porque lo que Daniel nos habla en un solo verso, que vamos a explicarlo, Mateo capítulo 24 usa todo, el Señor Jesucristo usa todo un capítulo para hablar de ese verso 27, 9:27 de Daniel. Y luego, ahí terminamos el primer segmento, ya con la ayuda de Dios, de la segunda venida. ¿Se acuerdan que les dije que está dividida en 2 partes?
la segunda venida, una en relación con la iglesia, otra en relación con Israel. Hemos estado pegándole duro a la relación que hay con Israel. Bueno, en el estudio que viene, con la ayuda de Dios, vamos a terminar ahí. Y luego ya entramos en el otro segmento hablando del arrebatamiento de la iglesia y todos los acontecimientos o temas relacionados con el arrebatamiento. Y ahí vamos a hablar un poco, vamos a ir a dar un poco también al libro de Apocalipsis. ¿Por qué razón? Porque lo que Mateo 24 amplía, este verso 27 del capítulo 9 de Daniel, o sea, la semana 70, Mateo 24 usa 51 versos, que es lo que contiene el capítulo 24. Apocalipsis, al capítulo 24 de Mateo, lo amplía y usa 14 capítulos de Apocalipsis. Desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19, ahí está todo. Primeramente un verso, luego un capítulo y luego 14 capítulos. Así que va a estar interesante. No dejen de venir. Aquí los voy a esperar. Y como siempre, muchas bendiciones a todos ustedes y fue un gusto siempre estar aquí delante de ustedes y estudiando la palabra de Dios. Así de que Dios les bendiga y Dios les guarde y muchas bendiciones a todos ustedes.